Bienvenidos a Viaje a través de la historia, donde desentrañamos los misterios de épocas pasadas y descubrimos los momentos que dieron forma a nuestro mundo. Soy Elena, su anfitriona en esta emocionante travesía, y hoy nos aventuramos en el siglo V a.C., el nacimiento de las ciencias. Y qué mejor guía para este viaje que el profesor Álvaro, experto en historia. Bienvenido, Álvaro. Hola, Elena. Un placer estar aquí y sumergirnos en este fascinante periodo histórico. La emoción es mutua, Álvaro. Comencemos con el inicio de todo. La ficción por el saber y la indagación dan origen a las ciencias. ¿Cómo fue este despertar en el siglo V a.C.? En efecto, Elena, este periodo fue un punto de inflexión en la forma en que los seres humanos abordaban el conocimiento. La curiosidad se mezcló con la necesidad de entender el mundo que les rodeaba. Hipócrates emerge como una figura clave en este escenario, considerado el padre de la medicina científica. La medicina científica. Eso suena a un cambio de paradigma importante. ¿Cómo marcó Hipócrates este comienzo? Hipócrates fue revolucionario en su enfoque, Elena. Se alejó de las explicaciones místicas y abrazó la observación sistemática de los síntomas y la relación causa-efecto en las enfermedades. Este cambio sentó las bases para la medicina como una ciencia empírica, basada en evidencia y observación. Fascinante. Mientras la medicina da sus primeros pasos científicos, también surge la historia. Heródoto, Tucídides y Jenofonte se destacan. ¿Cómo influyeron en el paisaje histórico? Estos tres, conocidos como los pilares de la historia antigua, desempeñaron un papel crucial, Elena. Heródoto, a menudo llamado el padre de la historia, no solo narraba eventos, sino que se embarcaba en la búsqueda de las causas humanas detrás de esos acontecimientos históricos. Tucídides y Jenofonte también contribuyeron al enfoque analítico de la historia, explorando las motivaciones humanas y las causas subyacentes. Increíble. La historia se convierte en una herramienta para entender no solo lo que sucedió, sino por qué sucedió. Pero, ¿cómo se entrelazan estas ciencias con la geografía? La geografía también juega un papel vital en este rompecabezas intelectual, Elena. Pitágoras, un genio matemático, nos entrega la idea revolucionaria de que la Tierra es esférica. Esto, por supuesto, tuvo un impacto significativo en cómo percibimos nuestro entorno. ¿Y cómo se confirmó esta idea de la esfericidad de la Tierra? Esa confirmación vino de la mano de Aristóteles, quien observó la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna durante los eclipses lunares. Este simple acto de observación validó la teoría y cambió nuestra comprensión fundamental del mundo. Asombroso, y en esta era de descubrimientos, Anaximandro y Hecateo entran en escena. ¿Cómo contribuyeron al desarrollo de las ciencias? Anaximandro, un pensador audaz, construyó el primer mapa del mundo conocido sobre una tabla de bronce. Este mapa no solo mostraba territorios, sino que también reflejaba una comprensión avanzada de las dimensiones geográficas. Hecateo, por otro lado, fue el primero en intentar describir el relieve de Europa y Asia, aunque sus esfuerzos a veces se mezclaban con mitología. Increíble. Mapas y descripciones del mundo antiguo. Pero volvamos a la medicina y la geografía. ¿Cómo interactúan estas disciplinas? Aunque parecen separadas, Elena, la medicina y la geografía comparten un vínculo interesante. Los antiguos médicos, como Hipócrates, reconocían la importancia del clima y la geografía en la salud humana. La geografía, al estudiar la forma y dimensiones de la Tierra, también influyó en cómo entendíamos las enfermedades y sus posibles orígenes geográficos. Una conexión que quizás no siempre consideramos. Pero Álvaro, ¿cómo impactó la noción de la Tierra esférica en la percepción de los antiguos sobre su mundo? La idea de la Tierra esférica trajo consigo una revelación, Elena.
Cambió la forma en que nos veíamos a nosotros mismos y nuestro entorno. Además, influenció la navegación y la exploración, permitiendo a los antiguos imaginar un mundo más grande y diverso. Todo un cambio de perspectiva, y con mapas como los de Anaximandro, ¿cómo crees que estos afectaron la forma en que se exploraba y entendía el mundo? Estos mapas no eran solo herramientas prácticas, Elena, sino ventanas a la comprensión del mundo conocido y desconocido. Los exploradores antiguos pudieron visualizar las tierras lejanas y planificar sus viajes de manera más informada. ¡Qué viaje emocionante a través del tiempo y del conocimiento! Álvaro, ¿algún aspecto final que quieras destacar sobre este periodo? Simplemente quiero resaltar la valentía y la curiosidad de esos pensadores antiguos. Su deseo de explorar lo desconocido, de cuestionar lo establecido, sentó las bases para nuestras ciencias modernas. Estos pioneros marcaron el inicio de una travesía intelectual que continúa hasta hoy. Y qué afortunados somos de seguir explorando y descubriendo. Álvaro, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Gracias a ti, Elena. Ha sido un placer sumergirnos en este apasionante viaje por el pasado. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Viaje a través de la historia. No olviden suscribirse para más exploraciones fascinantes. Hasta la próxima.